Comunicación con el abogado de Brenda Agüero, Gustavo Nievas, en un tramo realmente decisivo para este juicio, para esta causa, de lo que es la causa del neonatal en la provincia de Córdoba. ¿Está conectado Gustavo Nievas? Sí, ¿cómo le va, Gustavo? Buen día, buen viernes. Buen día, Mariano. Buen viernes para usted, para todo su equipo y para su audiencia. Sí, un tramo final decisivo. Ya ya todas las cartas están sobre la mesa. Habrá que ordenarlas, habrá que ver las jugadas que están encerradas en en algunos posicionamientos. Mirar, aprender a mirar abajo del agua, Ujú. enseñarle al jurado a mirar abajo del agua y tener una visión estratégica de juicio. Parece como mucho, ¿no? Pero es lo que nos queda. Es un juicio largo y ellos van a escuchar el alegato de la defensa Sí, después de haber escuchado durante una semana los alegatos acusatorios, claro. razón por la cual va a haber que desarmar un montón de falacias Mm, y ponerle sobre la mesa cómo se investiga, que no es de cualquier manera, cómo se llega a una conclusión, que no es de cualquier manera, cuándo una prueba es válida y no es válida. O sea, es una tarea ciclopia la que queda, pero también una tarea muy engorrosa para el fiscal, para los jurados, cuando dentro de 15 días hayan escuchado la versión de la acusación y la versión de los defensores. Va a haber que decodificar mucha información. Doctor, en esto es esencial pensar en esta etapa con respecto a lo que ha sido esta semana la declaración de los otros imputados en el caso de Cardoso como ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba, la ex directora Liliana Asís, que a su vez en sus declaraciones de alguna manera se terminaron contradiciendo uno con el otro de las situaciones, de las distintas situaciones. Lo que pasa es que los funcionarios eh, fueron variando sus posiciones, Sí, primero porque son un equipo, un claro. grupo, son un grupo pero no son un equipo, razón por la cual todos tienen intereses personales muchas veces contrapuestos con el otro, porque acá el gran elemento es, si a vos te imputan incumplimiento de los deberes del funcionario público, eso tiene una exigencia, dos exigencias, que vos hayas conocido lo que estaba sucediendo Sí. fehacientemente y que hayas decidido no hacer lo que tenías que hacer. Razón por la cual, como el primer elemento es muy importante, mucho del debate entre los propios funcionarios, cuando cada uno se fue enterando de lo que pasaba Mm, y qué fue de lo que se enteró. Entonces, el día sí, de anteayer, cuando el sí. miércoles, cuando ya había declarado Brenda el día martes, bueno, fue un nivel de especulación en el pasillo externo de Mm, la Cámara, porque a primera hora declaraba Asís y Cardoso, y después se fueron sumando distintos funcionarios, y que sí y que no, y que va a declarar y que no va a declarar, porque era como jugar a las cartas, ¿no? Al truco. sí, Entonces, a nosotros no nos pasó eso, porque nosotros de un principio dijimos queremos juicio, queremos juicio, queremos juicio, queremos juicio, y ellos fueron a la Cámara de Acusación, bueno, demorando. En esto pasó lo mismo, nosotros decimos, viene la época de declarar, va a declarar Brenda, el primer día va a declarar Brenda. Acá es distinto, porque vuelvo a repetir, son un grupo, pero no son un equipo, entonces pasó mucho de eso. Sí se contradijeron, sin duda se contradijeron. Trataron de ir acomodando que haya el menor nivel de contradicción entre ellos hacia el final, pero bueno, el juicio, como digo siempre, no es una foto, es sí, una película, razón por la lógico. cual queda grabado todo lo que dijeron, cómo evolucionó, las contradicciones de ellos, y siempre la más fuerte fue entre Carvajal, secretario de Salud en aquel momento, Sí, y Cardoso, el primero diciendo yo se lo informé el 7 de junio, sí. y Cardoso diciendo sí, me lo informaste el 7 de junio, pero yo te dije inmediatamente hacer una denuncia, llegó julio y vos no la habías hecho. En el medio, ¿qué Carabajal, pasó? Carabajal Carvajal, es el más autor de
de esta especie de entrevista que le da una periodista o esta charla que tiene con una periodista que se termina filtrando en algún momento donde Carabajal expresa todo el caminito y lo expresa a nivel charla periodística sin Sí. salir, digamos, al aire esta información. ¿Eso se trasladó al juicio al fin y al cabo o parte de esa información se utilizó, doctor? Lo peor es que había mucha información que no ingresó no ingresó al juicio. Ujú. Se decía que había una grabación de un video, de un audio, Mm, entre una periodista y un sí, importante funcionario del Ministerio de Salud. Yo tuve ocasión de escucharlo, sí, pero yo no soy quien para introducirlo, ¿se claro. entiende? Ujú, No corresponde éticamente y no claro. corresponde, pero surge claramente de ese audio y después de lo que pasó en el juicio, Mm, de que Carvajal cuando recibe la orden del ministro, en vez de cumplirla, se va a hablar con Gómez de M, ujú, fiscal general adjunto. Y claro, Gómez de M le dice, espera, no hagas la denuncia claro. porque tenemos que buscar una fiscalía amiga. Y se va a hablar con González, otro Ujú, fiscal, que al que le dan una información sesgada, una mm, información limitada. Y en función de esa información limitada, el fiscal González le dice, no haga la denuncia todavía, avancen en la investigación y cuando lo tenga, anda y hacer una denuncia, que son dos cosas distintas para claro. decirle no haga la denuncia. Pero fuere como fuere, Ujú, incumpliendo las directivas, se demoró y terminó apareciendo como un héroe, ujú, un supuesto héroe, un ingeniero que era esposo de un anestesiólogo que a la vez estaba coachada sí. por la militante del CEP, y terminó diciendo en julio que había 14 bebés muertos. Claro, una cosa es denunciar 2 muertes en junio y que Mm, eso no se investigó nada. sí. Acá hay una mala praxis judicial evidente Mm, en el Distrito 4 porque no hicieron nada para investigar. Y otra cosa es la espectacularidad de la denuncia de 14 bebés muertos que generó claro. indudablemente dos cosas. Primero, que la causa se la dieron al fiscal amigo y Ujú. segundo, que el fiscal amigo en su salsa empezara a hacer gran cantidad de allanamientos y medidas que fue lo que empezó a mover esta Y investigación. quizás la tercera gran situación de esta que usted menciona es que causó un impacto tremendo en la sociedad porque al salir 14 casos fue una cosa terrible. Sí, cuando sale a la luz Claro. mediáticamente el 11 de agosto, Mm, entre el 11 de agosto uno ve el expediente, ¿no? Como si estuviera leyendo un libro de guerra. ujú, Entre el 11, la causa desde la denuncia hasta el 11 de agosto tuvo un ritmo. mm, Cuando salen los medios, se nota la presión de claro. las autoridades, del Ujú, público, de los medios de comunicación, y se imprime un ritmo, un thriller psicológico y parece Terminator que no claro. respirás hasta el final. Ujú. Se llega a intervenir el teléfono el 16 y ya la presión no se aguantó más y el 19 de agosto finalmente la detienen a Brenda. Era imprescindible Ujú. detener una persona para frenar el nivel de presión que había sobre esa causa. Cardoso en su declaración, él apunta y dice estar convencido de que las muertes fueron intencionales. Cardoso ha ido variando la posición de él. Él dice que es producto de haber estado sentado en el juicio. Mm, Él no ha estado preso como Brenda, él ha estado en libertad. Él ha estado pudiendo reunirse con sus abogados todos los días, razón por la cual esto que yo hasta que no me senté en el juicio, no conocí el expediente, mm, es de difícil credibilidad. Creo que el cambio de posición de Cardoso, porque ellos dicen que cuando se enteran de todo, se reúne sí, Cánovas, que era el subsecretario de Salud, no Carvajal, porque ya el ministro estaba enojado con Carvajal, sí. Cardoso y Asís. Y como médicos se ponen a estudiar todos los casos y llegan a la conclusión de que en todos los casos, en los Mm, 13 casos, había causas que no eran necesariamente claro. con una visión criminalística. Sin embargo, con la evolución del juicio, uno dice, bueno, pero con la evolución del juicio, no, la evolución del juicio confirmó esa visión de que Claro. no había un criminal. Para Y él Cardoso es al dice, revés, confirma que sí, increíblemente. confirma que sí. Bueno, hay cosas que suceden en los pasillos y en los despachos de tribunales cuando la Cámara no está actuando. Mm.
Hay conversaciones y Claro. pactos que se pueden hacer en horas de la tarde, en algún bar, de algún country, y me prometen cosas y que yo las tomo porque en definitiva tiene razón. Yo estoy enfermo de cáncer, no sé cuánto me queda. Lo único que me queda es que mis hijos tengan el apellido limpio. Y Mm. bueno, bajo esa premisa puedo entender que tenga que cambiar su versión para ver si le tiran alguna absolución. ¿Usted cree en esto? Porque siempre le digo, ¿no? Tiene tamaño desafío en lograr que el jurado comprenda y entienda la posición de usted como abogado defensor de Brenda y que ese alegato final convenza o genere como mínimo la duda razonable para que Brenda Agüero quede en libertad. Sigue convencido que apunta a esto, o sea, sin duda que apunta a esto, pero la posibilidad de modificar quizá lo contaminado que ha sido esta causa para un jurado popular. Yo creo que voy a comenzar, no creo, como dice usted, voy a comenzar diciendo de que no vamos a llegar a la verdad. Así como Cardoso se convence de algo, yo al final del juicio, cuando ya no hay prueba, estoy convencido que no vamos a Que llegar el a la juicio verdad. no es la verdad Una vez absoluta, más, claro. no, no vamos a llegar a la verdad porque así como pasó en Cófico, que no se llegó a la verdad, y la banda que asaltó siguió asaltando hasta que la mataron en Nueva Córdoba, acá Ujú, tampoco se va a llegar, como tampoco se va a llegar a la verdad en Nora Dalmazo porque el tiempo pasa y la prueba se diluye. ujú, Entonces, forma de operar del Poder Judicial manipulado por el poder político genera estas cosas. claro. No se llega a la verdad, pero ellos logran que pase el momento de las elecciones del 2022 y que la causa se resuelva antes de las elecciones del 2025, ¿se Claro. entiende? Entonces, ¿por qué no vamos a llegar a la verdad? Primero porque hubo una investigación penal preparatoria muy deficiente, focalizada exclusivamente en Brenda, y ahí yo tendría 7 hipótesis investigativas, Mm, pero le señalo tal vez la más importante. Se descubrió a lo largo del juicio, lo cual había estado oculto en la investigación penal preparatoria, que existía en el neonatal, adentro del neonatal y específicamente al lado del centro obstétrico, una farmacia tercerizada llamada San Agustín, una empresa privada instalada en el lugar con posibilidad de ingresar y sacar remedios. Me pregunto, ¿no era una buena línea de investigación para saber si ese era el túnel por el cual entraban remedios experimentales, eso le iba a teniendo en preguntar, cuenta el sí. poder de la industria farmacológica en chiquitos, en bebés de sectores muy Mm, desposeídos, invulnerables, para usarlos como conejillos de India? ¿Por qué no se investigó eso? ¿Por qué se focalizó exclusivamente en Brenda? Se perdió tiempo, rasparon las piedras y no pudieron conseguir más de lo que habían logrado. Eso es un error y sí, eso, como los juicios son para analizar prueba incorporada y no para llevar adelante líneas investigativas, el juicio no se pudo desarrollar eso, a pesar que sin nosotros duda. pedimos el contrato decía nada sospechoso, el tema era investigar operativamente cómo funcionaba esa empresa. Y después pasó otra cosa, lamentable. Los fiscales de la Cámara, Sí, lejos de asumir una actitud democrática y garantista, asumieron una actitud muy agresiva claro. junto con los creyentes desde un principio. Erich Loring, François Gorpé, Framarino, los grandes tratadistas internacionales dicen una cosa: a pesar que la persona que está imputada, Sí, es una fuente impresionante de información que no se puede descartar porque es la persona que en principio habría estado en el lugar de los hechos. La enorme cantidad de información que hubiera podido traernos al juicio Cardoso, Asís, la doctora Gómez Flores, que hizo una exposición magistral, la propia sí, Brenda, sí. nos hubiera permitido acercarnos mucho más a la verdad. No pudo ser sencillamente porque todos dijeron, no, yo con este nivel de agresividad del Ministerio Público no voy a contestar preguntas, y los abogados dijeron, yo no lo voy a tirar a mis clientes a una emboscada porque no va a suceder. Y entonces nos quedamos con dos cosas: lo malo de la investigación penal preparatoria y lo malo de la actitud del Ministerio Público Fiscal nos privó llegar a la verdad. Y le digo más, yo más allá de lo que le vaya a decir al jurado popular, el Ujú, jurado popular no ha sufrido
una vez que ya estuvo adentro, el nivel de ocultamiento de información que sufrimos los ciudadanos afuera, que sufrió a lo mejor Bien. usted mismo afuera, porque usted, más allá que me haya entrevistado a mí, más allá de que haya entrevistado a otros abogados, terminó informándose por lo que decían los medios de comunicación. Sin Y ninguna los medios de duda. comunicación hicieron un mundo paralelo, porque una cosa es lo que pasaba dentro de la sala y otra cosa es lo que pasaba en los medios de comunicación. Pero bueno, yo confío en... A ver, hay dos actitudes de los abogados frente a los medios, frente al jurado popular. Mm, Pensar que no merecen estar ahí y ujú. que solamente el élite judicial tiene derecho a estar ahí, y como forma de reafirmar que no merecen estar ahí, Sí, buscar la forma de engañarlos. Esa es una postura. La otra postura es, esta persona va a decidir, pero esta persona no tiene la formación jurídica que tenemos todos los demás, ujú, sobre todo cuando uno le habla a los jurados técnicos a un nivel más alto, como son los jueces de cámara. Yo tengo que tratar de hacerla entender y voy a apostar a que esta persona use el sentido común, use la lógica, use claro, todo lo que Dios nos ha dado para poder comprender distintas situaciones y advertirle las extorsiones que vienen del lado de la lágrima, del sufrimiento, de la sobreactuación, sin dudas. del ocultamiento de pruebas. Y pareciera que cuando uno está sufriendo, se pretende que se le admita hasta la mentira. Doctor, creo que se ha focalizado mediáticamente el juicio y la acusación sobre Brenda Agüero, Cardoso y la exdirectora, ¿no?, del Uh -huh. neonatal. Pero Así es. hay muchos más imputados, ¿no?, que están gozando de esta especie de copamiento de la noticia Brenda, Cardoso y Asís. El resto, ¿cuál es la ¿Más imputados o situación? más personas? No, no, ¿Más imputados, dice los usted? imputados, Ah, sí. actores. Claro, Sí, le voy a poner un ejemplo. Gómez Flores sí, es una médica que era directora de obstetricia, sí, no, de neonatología. Está imputada. claro, El director de obstetricia no lo sí. imputaron. Al director de obstetricia que estuvo presente en todas las reuniones, conoció desde temprano todo lo que pasaba, no lo imputaron. Bueno, tengo información que es amigo del fiscal, pero como sea, no lo imputaron. Ujú, La claro. esposa del Cagliero Mm, fue la primera médica que salió a decir que Brenda era la culpable. Y estuvo también en todas las reuniones. mm, Entonces termina imputada la jefa de enfermeras, la jefa de neonatología, termina imputado una doctora que se llama Luján, que lo único que hizo fue atender a un bebé casi de manera circunstancial, y dos protagonistas importantísimos, como la doctora Cagliari y su esposo, ujú. no están imputados. Entonces también va a salir a la luz la discrecionalidad del Claro, Ministerio Público Fiscal. a eso apuntaba, ¿no? Esta Claro. situación de cómo logran que se acomode esto, porque eh, esto va a terminar siendo una discreción de condenas o no, digamos, es como de culpabilidades o no, es como que si Cardoso es culpable, de Cardoso para abajo todos son culpables. Sí, lo que pasa es que hubo una señal casi mafiosa el 19 de agosto del 2022. Mm, Siendo Cardoso ministro de Salud, mm, Schiaretti, mágicamente, no sé cómo hizo para enterarse de lo que pasaba en el Poder Judicial, dicen algunos que Garzón le avisó, mm. reúne las madres en el mismo momento en que la detienen a Brenda. Hay un operativo desde las 5 de la tarde que Sí, llega a Río Ceballos a detener a Brenda. Y lo hay un hemos operativo hablado. en la Casa de Gobierno, coincidentemente el mismo día, Ujú, habiendo declarado el mismo día la doctora Cagliero a la mañana y referenciándolo mucho a Brenda en cosas que después no se confirmaron. ujú. Cagliero, la esposa del titular de obstetricia que nunca se imputó, que dicen que es amigo del fiscal, comen asado y demás. Eh, Ese día eh, Schiaretti convoca a una Ujú, reunión, la convoca a las madres, lo convoca a Nagy, ujú, mire usted, lo convoca el doctor Nagy, que en realidad Nagy es parte de un circuito económico, político, jurídico, mediático, con una expectativa de mucho dinero
que se vio que uno cuando ve el asalto de un banco y ve uno que está con la ametralladora, otro que está y otro que está ahí al frente en un auto, dice, pero el auto no tiene nada que ver. Claro. No, todos tienen que ver, porque después se reúnen en la guarida y reparten el botín. Mm, El día que la convoca Schiaretti a las madres, no lo convoca a Cardoso. Y claro. una señal casi mafiosa le está diciendo al abogado, al fiscal amigo que ya lo están por poner, Mm, o ya lo han puesto, mejor dicho, ya hace un mes que estaba operando. Mira, Cardoso no está acá, de Cardoso para abajo, claro. dale lo que le tengas que dar, de Claro. Cardoso para arriba, es decir, yo, Era nada. cuidar ciertas figuras y tratar de que la expansión del tema no afecte a ciertas figuras, ¿no? De distintos rangos. Así Eso está es. clarísimo y ha sucedido no solo en esta causa, sino que sucede en general con las diversas causas no importantes que han Sí. surgido en los últimos años. En esto, pensar en lo que es esta etapa, ¿no? En lo que se le viene, doctor, con respecto al trabajo, ¿no? Y en estas posiciones finales, como venimos hablando, de decir, bueno, fueron mutando las ideas en base al juicio, ¿no? Y en base a la conveniencia de lo que voy a Ujú. declarar. Eh, Sí, sí, sí. pero siempre, Se sí, juntan dos elementos, lo que el imputado quiere decir y lo que el abogado le indica que diga, mm, ¿no? claro, Entonces de el ahí sale coacheo, algo, sí. no sé si una contribución a la verdad, pero Mm. sale algo para defenderse. En esto se puede decir que están coachados muchos de los que han declarado, o alguno salió Sí. realmente donde se nota que no permitió, que no fue permeable el coacheo, dijo, no, yo voy a decir mi verdad, la verdad. ¿Se notó en algún momento la verdad más allá de que sea parcial, pero alguno de los imputados se percibe que diga la verdad y no un coacheo de lo que es la preparación del abogado? A mí de todos los testimonios de ayer, Mm, de los testimonios, las declaraciones de ayer, me sí. impresionó Gómez Flores. ¿Por Gómez qué? Flores, que es era la jefa de neonatología, Ujú, se sentó y dio una clase de neonatología, de mm, obstetricia, de medicina, y explicó, salvo los eventos del 6 del 7, porque estaba ella en carpeta médica por ujú, migraña, cada uno de los otros casos. Analizó cada uno de los otros casos y desmoronó incluso las teorías mm, de los médicos del Ministerio Público Fiscal, que como médicos y del Ministerio Público Fiscal tienen un sesgo porque cobran un mm. sueldo, tienen intenciones de ascender y todo lo demás, razón por la cual son menos creíbles que Audelina. Pero la doctora Gómez Flores fue un testimonio brillante de casi 3 horas donde no me pareció ver la Ujú, pincelada del abogado defensor. claro. Gómez Flores termina diciendo que no hubo ataques. Que no hubo ataques, pero lo fundamentó. No fue como Claro. Cardoso que dice no hubo ataque porque creo que no hubo ataque y no hubo ataques. No, no, hizo una fundamentación científica. Sí, sí, Cardoso Hizo dice que una. hubo ataque, que él cree que Sí, fue premeditado y preparado, sí. y Gómez Flores, quien da cátedra, quien estaba ahí físicamente, excepto esos 2 días por una carpeta, por una licencia médica, cada caso lo analiza y termina diciendo no hubo ataque. No solamente eso, formó parte de una reunión Mm, después que salió toda la luz, donde estuvo Cardoso, ella, el subsecretario de Salud, Cánovas, y la doctora sí. Asís, donde ellos, antes de la detención de Brenda, llegaron a la conclusión que no hubo ataques. Nada más que después que llegaron a Ujú, esa conclusión médica, porque decían, lo que ellos decían, tenemos que primero descartar la posibilidad de una mala praxis ujú, o de una mentira en el mamá sana, mm, niño sano, parto, y termina diciendo ella misma, dice, lo de la parto controlado, una gran mentira en la base de datos, porque nosotros nos guiamos por lo que nos dice la madre, y la madre siempre nos van a decir que hicieron parto controlado. mm, Entonces le preguntamos nosotros, ¿pero usted fuma, bebe, tiene algo? No, nada, nada. Y después viene la suegra mm. y dice, no, bueno, pero esta chica, ¿cómo no va a tener problemas si fumó todo el embarazo? ¿Se entiende lo que digo? Sí, Entonces, perfectamente. hay un montón de información Mm, deliberadamente oculta y mm, que nosotros vamos a sacar a la luz
basándonos en cuestiones científicas en el alegato, el día 6, iba a ser el 5, ahora va a ser el 6, Se va modificando, porque sí. necesitamos que confiamos en el jurado y necesitamos que ellos tengan toda la información. Y vamos a decir, de entrada lo que le dije a usted, no vamos a llegar a la verdad. Y los motivos por el cual no vamos a llegar a la verdad es este y este. Doctor, la verdad agradecerle esta comunicación. Sí, no deja de sorprenderme de alguna manera los giros que va tomando el juicio, porque uno esperaba ciertas declaraciones mucho más puntuales como la de Cardoso, Asís, pero bueno, no deja de sorprender lo que terminaron declarando cuando uno observa, lee y analiza esas declaraciones. Estaba casi de taquito, diríamos, ¿no? Algunos que sabemos... Sí, acomodada. Una jugada preparada, era de como el director taquito. técnico. Pero le voy a hacer una reflexión, Sí, si me permite. sí. El día martes declara Brenda, por lo que ya dije de la agresividad del Ministerio Público Fiscal y de cosas, yo le digo que no conteste preguntas. Fue alarmante el nivel de crítica de los periodistas de Córdoba porque Brenda no contestaba preguntas. Ahora, Cardoso no lo criticaron. Nada, nadie habló nada, ninguno de los funcionarios. Sí, Cardoso no respondió preguntas tampoco. Ninguno, claro. Ninguno contestó preguntas. Pero bueno, así funciona el periodismo de Córdoba. Salvo una radio de me han dicho de Altagracia que son muy objetivos y muy equilibrados. En tiempos tan complicados con la comunicación, realmente hacer esto desde una manera más allá de lo que pueden criticarnos de la pauta, de lo mediático, del periodismo independiente, lo que decimos, por lo menos aquí en esta primera mañana, es lo que creemos, lo que pensamos y porque somos así más allá de todos los condimentos. Y en esto es la forma, digamos, de ser creíbles, ¿no? Porque si no también se pierde esa situación, ¿no? Entonces, bueno, la eso coherencia brinda a largo plazo credibilidad. Sin duda. A usted no le guste. Doctor, la verdad que la semana que viene estaremos en contacto, vamos a hacer el seguimiento, nos vamos a ver probablemente porque ya en breve llega la etapa 28, final. Esta semana que viene no va a haber actividad, pero nos podemos, lógicamente, volver a hacer el análisis. El viernes. Sí. El 28 empiezan los alegatos de la acusación y terminan, como el fiscal pidió un día más, no es 28-29, se corrió y el 5, alegamos nosotros, va a alegar el último querellante y el 6 empezamos nosotros. El 6. Y va a durar el alegato de los abogados defensores unos 10 días. Claro. Y después, en algún momento, dentro de 10, cuando eso termine, se va a empezar a escuchar la penúltima palabra de las madres. Vuelvo a insistir. Voy a darle 2 datos que son muy importantes, si no se nos acaba el tiempo. La jueza, la Cámara dispuso prohibir las objeciones a los alegatos de cierre y también decidió que la última palabra y la penúltima palabra de las madres tenga 5 minutos, 1 minuto más y corte de micrófono. ¿Esto no va a hacer que el juicio después se revea y que termine en otra instancia? No, ¿sabe por qué? Porque cuando hay un nivel de aprovechamiento para tergiversar, el instituto que ha creado como el tema del interrogatorio, el contrainterrogatorio, el interrogatorio es lo que dice la ley. Cuando yo lo tergiverso y lo transformo en un instrumento de tortura, se desvirtúa el instituto procesal del interrogatorio o el instituto procesal de la penúltima palabra. Bien. Entonces me parece que la jueza con un buen criterio ha limitado esto para que no se transforme en otro alegato. Fantástico. Doctor Gustavo Nievas, excelente viernes, buena Semana Santa, buen domingo de Pascua. Le mando un abrazo enorme. Gracias. Cuídese. Un abrazo a todo su equipo y a su audiencia, que me han dicho que es un número altísimo. Sí, señor. Hasta luego. Abrazo enorme, buen fin de semana. Bueno, la palabra de Gustavo Nievas, defensor de Brenda Agüero, principal acusada en la causa neonatal, junto con otros 13 imputados más, entre